Así que si cogéis el corte del Senado, pues ya lo tenéis, ¿no? A mí me parece que se ha generado una polémica un poco estúpida, quiero decir, bueno, estúpida, inane, y además era una cuestión en la que los ayuntamientos, si querían acogerse, se acogían, y si no querían acogerse, no se acogían. Era también una mínima herramienta para liberar la claustrofobia a la que nos había metido el decreto de Montoro en los últimos 10 años. El ciudadano es muy difícil que entienda esta historia de las leyes, que teniendo los ayuntamientos dineros en el banco no lo puedan mover, ni gastar, ni invertir. Y que como ahora mismo los bancos, que antes te daban intereses por tener tu cuenta corriente, ahora te lo cobran por tenerlo, pues además estamos enriqueciendo a los bancos con una cuantía de 15.000 millones de euros en el conjunto del país, que están en un depósito que no se pueden mover, ¿no? La propuesta que había hecho el Ministerio o la ministra y el acuerdo que se consiguió in extremis con la FEN no era el mejor, está claro, porque al final yo como alcalde lo que tengo que decir es que me levanten la regla de gasto, es decir, si yo soy capaz de gestionar mi ciudad de tal manera que cada año me sobra dinero sobre el que invierto y ese remanente que se llama o ese superávit, remanente porque van sumando los años, pero el superávit anual usted me deja invertirlo al año siguiente, pues lógicamente yo creo que la ciudadanía saldría mucho más beneficiada. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la regla de gasto, ya sé que me estoy extendiendo, pero luego lo resumís porque es muy complicado de explicar. Montoro la saca porque en el momento en el que Montoro sacó la ley de la regla de gasto para los ayuntamientos, resulta que las administraciones locales en su conjunto del país, los 8.000, 9.000, 8.000 y pico, 9.000 ayuntamientos que hay en España, debían a los bancos 20.000 millones de euros. Pero ojo, de esos 20.000, 9.000 eran del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, claro, el Ayuntamiento de Madrid estaba gobernado con el PP, el gobierno que había era del PP, y no podían castigar a uno de los suyos, con lo cual lo que hicieron fue sacar una ley de la regla de gasto para impedir que los ayuntamientos gastáramos por encima del año anterior más de un 1 o un 2%, y de aquella manera, ¿qué ocurrió? Pues que 10 años después, ayuntamientos como el de Madrid, dada el volumen de la deuda que tenían, no tienen esos remanentes, con lo cual no se quiere liberar la ley, y resulta que los que hemos estudiado y hemos trabajado y hemos hecho bien las cosas, pues nos castigan. ¿A dónde debería de ir? Hombre, debería de ir a una modificación de la ley de la regla de gasto, desde que se cambió la Constitución in extremis, cuando aquel día en que el presidente del gobierno entonces vino de Europa y tuvo que pactar el cambio de la Constitución por el cual no puede haber en España un presupuesto de inicio que arroje un déficit, es decir, lo que dice la Constitución ahora mismo es, oiga, usted no puede planificar gastar más de lo que tiene. Y si quiere ir a deuda, no puede ir a una determinada deuda más allá que condena a la generación venidera. Entonces la regla de gasto es necesaria para cumplir ese mandato constitucional. Pero la regla de gasto tiene muchos artículos, y muchos de los artículos a los que yo apelaría sería a que todo el dinero que los ayuntamientos que han hecho bien las cosas, entre los que se encuentra Valdepeñas, y tienen un dinero depositado en el banco, lo puedan mover aunque me digan en dónde. Es decir, no me diga a lo mejor que haga un hospital, porque sé que el año que viene al hospital le tengo que meter médicos, luz, quirófanos y me va a generar un gasto progresivo. Pero si se trata, por ejemplo, con la situación del CABI, en ayudar a las familias, en ayudar a fondo perdido al comercio, y eso es puntualmente ese año, ¿por qué no? Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que trabajar. ¿Qué hacía el decreto? Y con esto termino. Bueno, el decreto lo que decía es, mire, como usted no puede mover el dinero, en vez de que lo tenga el banco, que lo tenga el gobierno. Y yo cada año le devuelvo un tanto por ciento de su dinero y además le doy a fondo perdido 5.000 millones de euros entre los ayuntamientos que me ayuden. A mí me parecía el trato bien. Pero obviamente esto se ha convertido en un pulso político, la panoplia de partidos en el que hay han querido sacar foco, y a mí no me sorprende que el gobierno haya perdido esta votación, va a perder muchas. Es que venimos de unos gobiernos en los últimos 40 años que éramos o rojos o azules, y salía todo bien, y ahora estamos en una sociedad que se ha multiplicado ideológicamente, que se ha diversificado en valores, que tiene otra forma de ver las cosas, y estamos en los gobiernos de coalición. Y los gobiernos de coalición están supeditados
a que un día, y así debe de ser, en el Congreso de los Diputados, pues aquello que presenta el gobierno más o menos consensuado con unas determinadas partes, las sumas de otras partes no lo acepten. Eso debería de ponerse, como estoy viendo en los medios de comunicación, se castiga al gobierno. No, no se castiga. Esta es la realidad de este país. Este país ha votado a Podemos, ha votado a Izquierda Unida, ha votado al PSOE, ha votado a Ciudadanos, ha votado al PP, ha votado a Vox, ha votado a los regionalistas, ha votado a Teruelosiste, ha votado a Convergencia y Unión, ha votado al PDCAT, ha votado al PNV, ha votado al Bloque Nacionalista Galego. Y, lógicamente, los gobiernos que se sostienen con las mayorías aritméticas parlamentarias pueden tener que cosas que postulen, la inmensa mayoría de eso, pues digan, no, no nos gusta esa parte. Por lo tanto, yo creo que hoy la democracia española a esta votación es más fuerte de lo que era, ya no vale aquí el manus militari, como tengo mayoría absoluta, hago de mi capa un sayo. En eso hemos ganado democráticamente y en lo demás lo que hay que hacer es volverse a poner a trabajar dentro de la ley de la regla de gasto, el mandamiento constitucional de hacer cumplir la Constitución. Vamos a ver qué márgenes da la ley para que de alguna manera las entidades locales que han hecho los deberes puedan gestionar sus propios recursos y devolverle a los alcaldes algo que se nos quitó hace 10 años, que es la autonomía fiscal. Muy bien, gracias.